¿Te imaginas que el amor y la vida por la que luchas de forma sincera y legal se destruyen de un día para otro? Esta serie es un choque entre el amor loco, las ambiciones y la dura realidad. Te traigo de Linkali, el joven, la nueva serie de Mehram Sandemir, Melissa Sen, Dilas Demirtaj y Salih Badenji. Si yo tuviera que darle una puntuación a este primer episodio, sería 8,5 sobre 10. Y te hago spoiler, ¿me han dado ganas de ver el siguiente episodio? Ya te digo que sí. Por fin, te traigo la reseña del primer episodio, como te digo, de Linkali, el joven, la nueva serie de Cheu TV que se estrenó este lunes anterior. ¿Será esta serie buena rival para Usar Shehir cada lunes? De momento, el primer episodio nos dejó con muchas dudas, por lo menos a mí. Y aunque me encantaron las interpretaciones de los personajes principales, parece que en Turquía no llamó tanto la atención, porque su puntuación total en rating fue de un 2,90. Habrá que ver si el episodio 2 se supera o no. Antes de empezar mi reseña, te tengo que decir que el personaje principal de Yusuf me encantó. Me encanta cómo muestra todo el amor que le quiere dar a Hassan y todo lo que lucha por intentar conseguir un futuro con ella, aunque sea humilde, pero tener su casa, su vida juntos y por fin casarse con ella. Como bien Yusuf dice, para él lo más importante ya lo tenía, que era tener salud, no tener deudas, tener comida para su boca y 4 paredes. Hassan, en cambio, no lo ve tan así y como veremos, se deja llevar por su madre y por su amiga, su interesada amiga y también por sus propias ambiciones y al final pues pasa lo que pasa. El episodio 1 comienza en la actualidad con Yusuf comenzando su plan. Y es que Yusuf ahora aparece como un hombre nuevo y poderoso que tiene solo centrada su cabeza ahora en una cosa, en la venganza. Y para ello comienza a acercarse a la familia Kilsinhan y comienza por acercarse a Dila para meterse en esa familia. Dila, que es la hija menor de la familia y hermana de Sark, el hombre que como veremos después le puso una trampa a Yusuf y encima le quitó a Hassan, pero no su amor. Al principio del episodio se ve como Yusuf tiene un encuentro con Dila y a raíz de ese encuentro la enamora. En ese encuentro pues la salva de un tirón de un bolso que supuestamente alguien le da, pero que realmente después se ve que estaba todo planeado por él para crear esa situación y así mostrarse como un héroe y atraer la atención de Dila. Y la verdad es que lo consigue porque a partir de esa noche Dila pues se queda pensando en Yusuf. Después de estas escenas iniciales en las que Yusuf conoce a Dila, nos llevan al pasado, hace unos años, cuando la situación de Yusuf era diferente. Yusuf, pues hace unos años tenía una vida totalmente diferente, era taxista, vivía en un barrio humilde y tenía a su amor, a Hassan, por la que luchaba día a día trabajando horas extras y horas extras en el taxi para así poder tener su dinero ahorrado y poder casarse con Hassan, con la que llevaba 2 años comprometidos, pero no habían podido dar el paso de la boda y de irse a vivir juntos porque no tenían dinero para la casa y todo el tema. Yusuf, como digo, no para de trabajar para conseguir ese dinero, para conseguir ahorrar lo suficiente, y cuando lo consigue y iba a tener el depósito para poder darlo y alquilar una casa, que la casa parecía que estaba abandonada, pero bueno, pues todo se le complicó. Para comenzar nos muestran cómo Yusuf va a darle la noticia de la casita que iban a alquilar a Hassan y se ve cómo están los dos súper enamorados y súper felices y se ve cómo él se desvive por ella. Cuando Yusuf va a enseñarle la casa que estaba súper abandonada a Hassan, ella, pues claro, cuando entra y ve la casa en ese estado, pues se queda fría, se queda con una cara que no sabe dónde meterse. Y aunque Yusuf le dice a Hassan con toda su emoción y su amor que de verdad iba a cambiar la casa y la iba a restaurar de principio a fin para que sea como un palacio para ella, pues ella se queda así mirándolo como que no estaba muy convencida. Además, tampoco ayudaba nada a que la amiga de Hassan estuviese allí, Arzu, que es una víbora buena, y la desanima diciéndole que hay que ver en la casa abandonada que la había metido Yusuf, que eso era lo único que le podía ofrecer. La amiga, que es bastante envidiosa, porque cuando a Hassan se le cae todo al ver la sonrisa de Yusuf y la ilusión que tenía él y cómo le dice que la ama y tal, se ve que la amiga los mira desde la puerta y se ve como mira como con celos de que nadie la ama sin a ella. Además nos muestran cómo Yusuf también cuida de su familia, de otra hermana que tiene que está estudiando parece, y también de otro hermano, que el hermano parece que tiene como un problema de salud, no se sabe el qué,
y como que lo sobreprotegen. Pero aunque lo sobreprotegen, parece que siempre se mete en líos y sobre todo en temas de juego. En estos problemas de juego también aparece junto a Murat el primo, Renzi, que es un buen perla también, y se ve más adelante en el episodio como Murat junto a su primo Renzi están en un problema porque le deben dinero a un hombre, a Korkut, que es un hombre de negocios sucios. Así que mientras Yusuf intenta honestamente y legalmente y trabajando muchísimas horas conseguir dinero para avanzar y ayudarlos a todos, su hermano Murat y el primo Renzi por detrás por la espalda están metiéndose en problemas. Y a continuación se vive el primer encuentro entre Sarp y Hassan. En el barrio resulta que la familia de Sarp invierte un dinero como donación para crear un centro juvenil. Hassan, incitada un poco por su madre y su amiga, va a ver la inauguración del centro y allí Sarp recibe como un recuerdito, como una plaquita que teniendo mala suerte se le estalla en la mano a Sarp. La madre de Hassan, que no pierde la oportunidad de que su hija se acerque a Sarp, que es un hombre rico y poderoso de una familia rica, pues le dice a todos que su hija es enfermera, que efectivamente Hassan por lo visto estudió enfermería pero no se dedica a trabajar en ello. Hassan, sin más remedio, pues va y lo ayuda con la herida de la mano y en ese momento Sarp pues se fija en ella y ya se obsesiona. Yusuf, que pasaba por allí de casualidad, se encuentra de repente con que Hassan estaba allí curándole la mano a Sarp delante de todos y se pone muy celoso. Le monta el pollo de celos y le dice que por qué le había mentido. Y es que resulta que minutos antes él le había preguntado dónde estaba o algo así y ella le había mentido. Le había dicho que estaba en otro sitio. Y claro, al encontrársela allí pues se había dado cuenta que le había mentido. Hassan acepta que le había mentido en cierta forma, pero le dice, pero como excusándose, diciendo que si le hubiera dicho dónde estaba, pues que no le habría gustado y que le habría montado un jaleo por una tontería, como dando a entender que Yusuf era muy celoso. Yusuf, pues a partir de ahí, pues se enfada con ella, pero bueno, aunque se enfada con ella por la mentira de ella, pues al final se arreglan. Al día siguiente, Murat, el hermano de Yusuf, como estaba en un aprieto porque le debía dinero junto al primo al tal Korkut, pues incitado por su primo, le roba todo el dinero que tenía guardado su hermano para lo de la casa y para su futuro, para hacer lo que su primo le había aconsejado, que era jugarse ese dinero para conseguir más dinero para pagarle a Korkut lo de las deudas. Y dicho y hecho, así lo hace, pero lo que pasa es que pierde también el dinero y ni le puede pagar la deuda a Korkut y encima ha perdido el dinero de su hermano, de modo que ahora Korkut pues los tiene bien atados y como veréis después los utilizará. Korkut a la vez es un hombre que también hace negocios con Sarp cuando Sarp necesita a alguien que le haga algún trabajo sucio y esta vez Sarp acude a Korkut para pedirle que le robara unas mercancías de oro a su tío, porque su tío resulta que a sus espaldas estaba haciendo negocios en nombre de su compañía, ganando dinero, y ellos, la familia, no veían nada, no veían ni un duro. Sarp, que es un reprimido, que quiere imponerse pero su tío no lo escucha para nada, pasa de él, pues por eso le encarga el trabajo a Korkut, porque no puede con su tío. Además, Sarp se encapricha, como vemos, de Hassan y le pide a su amiga, a Arzu, que la lleve allí a una entrevista de trabajo como enfermera, para que trabaje junto a su madre siendo su enfermera. Hassan accede a ir a la entrevista de trabajo, pero no acepta el trabajo de inmediato, aunque sí coge la tarjeta de visita que le ofrece Sarp. Cuando después de una larga noche de trabajo, Yusuf llega a su casa y ve que el dinero ha sido robado por su hermano y que el hermano no está por ningún lado, pues se lo cuenta a Hassan y al final pues, pierden la casita esa que iban a alquilar porque no tienen el dinero para dar depósito. Hassan, pues claro, cuando se ve en esa situación, que ya no tienen ni el dinero que había guardado Yusuf para la casa ni nada de nada, pues decide, sin decirle nada a Yusuf, pues ir a la entrevista de trabajo de Sarp y empezar a trabajar ahí. Parece que la madre de Sarp le agrada la presencia de Hassan como enfermera y la acepta. Cuando Hassan es llevada por Sarp a su barrio, a su casa, pues las cosas se confunden todas cuando al salir del coche de Sarp, Yusuf los ve. Va a ella y le dice que estaba haciendo bajándose de ese coche con ese desconocido. Hassan le explica lo del trabajo y le dice que le ocultó lo del trabajo porque sabía que iba a ser un problema para él.
Pero claro, se lía más aún cuando ve que Hassan tiene una caja como con un regalo de un vestido que Sar le había regalado antes de bajarse del coche por haberle ensuciado de sangre el vestido que llevaba en lo de la inauguración. Total, cuando Yusuf ve esa caja, ese vestido, pues ya se confunde del todo, se pone súper enfadado y le dice que está cansado de sus mentiras y que ya había visto que ella quería otra cosa, que aunque él estaba luchando por ella, por darle lo mejor, nunca iba a ser suficiente para ella. Así que Yusuf pues deja allí a Hassan sola y le dice que hasta ahí llegaron y la deja. Sar, que es un hombre sin escrúpulos completamente, como sabe que Yusuf es el prometido de Hassan, decide quitárselo del medio y para ello manda a Korkut, parece, a que se lo quite del medio, a que lo culpe de un asesinato o algo parecido. El tal Korkut pues le dice a Renzi, al primo de Murat y de Yusuf, que si quiere recuperar a su primo, a Murat, pues que tienen que saldar la deuda matando a una persona, matando a un hombre. Y le dice que si lo hacía y además le tendía una trampa a su primo Yusuf, pues que ganaría mucho dinero y le iría bien. Renzi, que está cansado de la vida pobre de estar en el barrio y que nada más quiere dinero, pues cede y hace lo que le dice Korkut. De esta forma, Yusuf, que nunca quiso desviarse del camino, al final lo van a meter en lío sí o sí. Y se ve envuelto en un problemón que cambia su vida. Esa misma noche, Hassan, que llora desconsolada por cómo la había dejado Yusuf y por todo lo que había pasado, pues consolada por su amiga, que la lleva como a un bar, un local nocturno para, digamos, que bebiese y ahogara las penas. Y parece que todo con un plan que tenía detrás Arzu. Cuando ya Hassan estaba muy mareada, muy bebida, que ya estaba que no sabía ni lo que hacía, pues la amiga llamó a Sarp fingiendo como que Hassan la había llamado sin querer y diciéndole que su amiga estaba muy mareada, que la disculpase. Claro, Sarp aprovecha la oportunidad y les dice que va a ir a por ellas. Las lleva a su yate y cuando ya estaba en el yate, pues le dice a la amiga que él cuidaría de ella. Arzu, pues que quiere crear esa situación claramente, pues le dice que sí, que vale, que ella se iría y volvería por la mañana. Y ahora me rompe el corazón ver cómo Hassan le da una patada a ese amor que tenía tan bonito con Yusuf. Porque es que estando así de mareada, pues Sarp, digamos, aprovecha de ella y ella cede y acaban acostándose juntos. En el mismo momento vemos como Renzi engaña a su primo llamándolo, diciéndole que ha encontrado a su hermano Murat en una dirección. Le manda la ubicación para que fuese Yusuf. Claro, Yusuf cuando llega allí pues cae en la trampa. Yusuf se encuentra allí con alguien disparado, alguien herido en el suelo y alguien que no vemos pues le da un porrazo en la cabeza y lo deja inconsciente allí tirado. Esta situación hará que Yusuf vaya a prisión o algo relacionado, que ya iremos viendo a ver realmente lo que pasó. Y de ahí pasamos a la actualidad, donde Yusuf ahora es un hombre rico y poderoso que intenta acercarse a Sarp, a Dila y a Hassan y a su familia para vengarse. Por eso vimos al comienzo cómo se acerca a Dila de forma planeada y cómo investiga a todos los miembros de la familia. En este primer acercamiento, después de años con Hassan, se da cuando Yusuf planifica una fiesta a la que invita a la familia para de una forma u otra adentrarse a ellos, ya sea a través de Dila o a través de los negocios, y así comenzar su venganza. Hassan en la actualidad pues está casada con Sarp, pero vemos como que ya no tiene ni el amor tan bonito que tenía de Yusuf, ni el cariño, ni nada. Ahora tiene a Sarp, un hombre que la posee como si fuese un trofeo bonito, pero que siempre está como por debajo de él. Se ve claramente la actitud de Sarp cuando antes de la fiesta él le regala un collar de diamantes a Hassan, se lo pone súper recargado y cuando Hassan le dice que si no le parecía demasiado para la fiesta, él le contesta que era lo suficiente como para dejarla a ella en la sombra. Con eso lo dice todo y la cara que pone Hassan también lo dice todo. En la fiesta ya, pues Yusuf aparece ante ellos como un hombre, como digo, rico y poderoso y al verlo Dila, pues se emociona. Hassan, al verlo, se queda con la boca abierta porque para nada se esperaba encontrarlo ahí ni en esa posición y claro, pues se queda muy sorprendida. He de decir que también estaban allí como un perrito fardero aprovechándose de Hassan y de todo, la amiga Arzu y el primo de Yusuf, Renzi. Y así, con ese encuentro de Yusuf con todos, finaliza el episodio. ¿Te gustó esta serie?
Para mí, para ser el primer episodio, me pareció bastante entretenido. A pesar de que nos falta conocer, como por ejemplo Yusuf llegó a tener todo el dinero que tiene, qué le pasó después de que alguien lo golpeara en ese lugar, en esa trampa, si fue a prisión, si no fue, y porque, como se ve en el avance, dice Yusuf que lo alejaron de su hermana y su madre y tal y cual. Se ve como que no tienen contacto, aunque ahora tiene dinero, así que también nos enteraremos de qué pasó. Veremos si la historia nos termina enganchando más o se queda plana. Me encantaría saber tu opinión y si te dieron ganas de ver el siguiente episodio. Te leo en comentarios. Dame tu like si te gustó y no olvides suscribirte para no perderte nada. Hasta la próxima.